Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer el proyecto de aula Procesos de optimización de carga de un contenedor. El grupo de integrantes Nicolás Rusi, Alejandro Agredo y mi persona Carolina Saldarriaga. Esta exposición busca dar solución a problemas reales utilizando máximos y mínimos. Para ello definiremos algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta. Función de una variable. Se dice que una variable y es función de otra en x cuando ambas están relacionadas de forma que para cada valor en x perteneciente a su campo de variación le corresponde un valor en y. La variable y, cuyo valor dependiente del que tome x, recibe el nombre de variable dependiente, mientras que x es una variable independiente. La relación que liga la función con la variable puede ser una tabla de valores en correspondencia, por ejemplo, una tabla de logaritmos, una gráfica o una ecuación. Se lee función de x o bien f de x si en un mismo problema intervienen otras funciones de x, se emplearán letras diferentes para denominarlas, g de x, h de x o f de x. Ahora vamos a definir qué es una derivada. Derivada. Para hallar la derivada de una función en un punto específico, se puede trazar una recta secante de color negro y una recta tangente de color verde desde el mismo punto dado dentro de la función. Si se acerca el segundo punto de la recta secante hacia el punto en el que coinciden ambas rectas, se puede decir que la diferencia entre ambos puntos tiende a cero, es decir, que la distancia de h disminuye. El incremento delta de x igual a h de una variable x es el aumento o disminución que experimenta desde un valor x igual a x sub 0 a otro x sub 1 igual a x sub 0 más h de su campo de variación. Así pues, h es igual a x sub 1 menos x sub 0, o bien x sub 1 es igual a x sub 0 más h. Si se da un incremento h a la variable x, la función y igual a f de x se verá incrementada en delta de y igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, a partir del valor y igual a f de x sub 0. Entonces, la derivada de una función y igual a f de x con respecto a x en un punto x sub 0 se define por el límite cuando h tiende a 0 de la función x sub 0 más h menos la función de x sub 0, todo esto sobre h, siempre que el límite exista. Este límite se denomina también cociente instantáneo de incremento o simplemente cociente de incrementos de y con respecto a x en el punto x igual a x sub 0. La derivada de y igual a f de x con respecto a x se puede representar por cualquiera de estos símbolos. Máximos y mínimos. Los máximos y mínimos en una función f son los valores más grandes máximos o más pequeños mínimos que toma la función, ya sea en una región extremos relativos o en todo su dominio extremos absolutos. Definición de extremos relativos. Un número y1 que es igual a f de c1 es un máximo relativo de una función f si f de x menor a f de c1 para toda x en algún intervalo abierto que contenga a c1. Un número y1 que es igual a f de c1 es un mínimo relativo de una función f si f de x mayor a f de c1 para toda x en un
en algún intervalo abierto que contenga C1. A continuación, se mostrará en MATLAB la gráfica de la función f de x es igual a x por menos Euler a la menos x a la 2, la cual tiene un máximo relativo en x es igual a menos raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente menos 0,7, y y, que es aproximadamente 0,43. Y tiene un mínimo relativo en x es igual a raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente 0,7, y y, que es aproximadamente menos 0,43. Definición de extremos absolutos. Sea f de x una función definida en un intervalo i, decimos que un número f de c es un máximo absoluto de f, si f de x es menor a f de c, para todo x en el intervalo i. En MATLAB tenemos entonces la función f de x es igual a 8x a la 3 menos x a la 2 menos 2x, en el intervalo menos 0,5 hasta 0,6. Esta función tiene un máximo absoluto en x es igual a menos un cuarto, que es aproximadamente menos 0,25, y un mínimo absoluto en x es igual a un tercio, que es aproximadamente 0,33. Definición de punto crítico de una función. Un valor crítico de una función f de x es un número c en su dominio para el cual f' de c es igual a 0, o f' de c no existe. Un ejemplo sería la función de x, que es igual a valor absoluto de x, en donde se tiene un punto crítico en x es igual a 0, y en este punto f' de x no existe. Teorema de extremos relativos en puntos críticos. Si una función f de x tiene un extremo relativo en un número c, entonces c es un valor crítico. Ejemplo, la función f de x es igual a menos valor absoluto de x, tiene un máximo relativo en x es igual a 0. Ese punto es un punto crítico. En MATLAB se puede observar que la función f de x es igual a 8x a la 3 menos x a la 2 menos 2x, tiene un máximo relativo en y es igual a 0,3125, y en x es igual a menos un cuarto, que sería igual a menos 0,25, y tiene un mínimo relativo en y es igual a menos 0,481, y en x es igual a un tercio, que es igual aproximadamente a 0,33. Los puntos críticos son x, que es igual a menos un cuarto, y un tercio. Teorema de existencia de extremos absolutos. Si f de x es una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces f de x alcanza sus valores extremos absolutos máximo y mínimo en el intervalo. En MATLAB se puede observar que la función f de x es igual
a menos x a la 2 más 1 en el intervalo menos 2 a 1 tiene un valor mínimo en y es igual a menos 3 y x es igual a menos 2, y un valor máximo en y es igual a 1 y en x es igual a 0. Estos valores máximo y mínimo son los extremos absolutos de f en el intervalo menos 2 a 1. Teorema de extremos absolutos de funciones continuas en intervalos cerrados. Si f de x es continua en un intervalo cerrado, AB, entonces un extremo absoluto ocurre en un punto frontera del intervalo o en un valor crítico en el intervalo abierto, AB. Optimización. Según la RAE, optimizar significa buscar la mejor manera de realizar una actividad. El ser humano ha explorado siempre la forma más eficiente de desarrollar situaciones de su vida cotidiana. Por ejemplo, al reducir el tiempo y la distancia al desplazarse de un lugar a otro. De esta manera, se puede decir que la experiencia humana está relacionada muy íntimamente con los conceptos matemáticos, en donde dichos conceptos necesitan ser utilizados para obtener mayor provecho al momento de solucionar un problema. Uno de los conceptos más conocidos para resolver problemas de optimización es el de máximos y mínimos de funciones, el cual es fundamental a la hora de entender los procedimientos matemáticos que se llevan a cabo en procesos de optimización. Función objetivo. Es la medida cuantitativa del funcionamiento del sistema que se desea optimizar, maximizar o minimizar. Como ejemplo de funciones objetivo, se puede mencionar la maximización de los beneficios netos de venta de ciertos productos y la minimización del material utilizado en la fabricación de un producto. Variable. Representa las decisiones que se pueden tomar para afectar el valor de la función objetivo. Desde un punto de vista funcional se puede clasificar en variables independientes y variables dependientes, aunque matemáticamente todas son iguales. En el caso de la venta, la cantidad de cada producto fabricado y vendido, y en el caso de la fabricación de un producto, sus dimensiones físicas. Restricciones. Representan el conjunto de relaciones expresadas mediante ecuaciones e inecuaciones que ciertas variables están obligadas a satisfacer. Por ejemplo, la capacidad de producción de la fábrica para los diferentes productos y las dimensiones del material bruto del producto. A continuación, se muestra que para la solución de un problema se plantea un modelo de carga homogénea, en donde todas las cajas dentro del contenedor tienen las mismas dimensiones cuando no tienen carga encima. Además, el problema incluye la condición escolástica de las cajas, donde se considera la altura de cada caja, que puede verse disminuida por la carga que se ubique encima de ella. Modelo de carga de un contenedor. En esta figura se observa una presentación en 3D del contenedor, en donde se asume la división del contenedor en múltiples celdas con el propósito de similar el tamaño de las cajas. De esta manera, las cajas están diseñadas para ocupar el espacio perfectamente a lo largo, a lo ancho, dejando solamente un espacio residual a lo largo del contenedor. En la figura se representa la división en celdas del contenedor, donde CL es el largo, CA es el ancho y CH es el alto del contenedor. BL, BA y BH, dimensiones de la caja, largo, ancho y alto. El modelo solución considera los siguientes parámetros: I, cantidad de cajas a almacenar; J, K, L, número de cajas que pueden caber en el contenedor a lo largo, ancho y alto; Z, espacio no ocupado; PI, peso de caja; SI, máximo peso que puede soportar la caja; PC,
capacidad máxima de carga del contenedor medido en unidades de peso. Y G, distancia entre el centro de gravedad de la carga y el centro de gravedad del contenedor. El uso del método GRASP permite obtener la siguiente función objetivo de minimización del espacio no ocupado dentro del contenedor. Y, mediante la formulación de las siguientes ecuaciones, es posible establecer las restricciones que plantea el problema. Por ejemplo, la restricción 3 establece que no se puede superar el volumen del contenedor. La restricción 4, que cada caja podría ubicarse solo en una celda. La restricción 5, que una celda solo podrá ser ocupada por una caja. La restricción 6, que todas las cajas que se almacenan y no están en contacto con el piso del contenedor deben ser soportadas por otras cajas. La restricción 7, que no puede superarse el límite de peso que puede cargarse en el contenedor. La restricción 8, que en el centro de gravedad del contenedor cargado no puede alejarse más de G unidades del centro de la base. Las restricciones 9 a 11 son condiciones de soporte de peso de las cajas almacenadas. Y las restricciones 12 a 14, la deformidad que experimentan las cajas que soportan peso encima. El modelo GRASP en la fase de búsqueda local busca minimizar la deformidad que pueden tener las cajas almacenadas y mejorar el balance de su carga. La búsqueda local consta de 4 etapas. Etapa 1. Se intercambian las posiciones que se asignaron a pares de cajas con un algoritmo para reducir la deformidad total y minimizar el volumen desperdiciado. Etapa 2. Si existe una mejor manera de intercambiar posiciones dentro de la etapa 1, entonces es posible una mejor ubicación de las cajas dentro del contenedor. Si existen cajas que caben dentro del contenedor y no se incluyeron, la etapa 1 se repite. Etapa 3. El contenedor es dividido en JMax muros con dimensiones BL, BAKmax, BHLmax. Estos muros son intercambiados con el algoritmo usado inicialmente y se escogen los intercambios que permitan un acercamiento entre el centro de gravedad y la mitad de la longitud del contenedor. Etapa 4. El contenedor es dividido en Kmax muros con dimensiones BL, JMax, BA y BHLmax. Cada uno de estos muros es reflejado para acercar el centro de gravedad a la mitad de la longitud del contenedor. Si hay una mejora en el centro de gravedad, se repite la etapa 3. Esta implementación de GRASP se probó con un problema de 24 cajas y otro de 72 cajas. En la tabla se reflejan los resultados obtenidos en ambas pruebas, los cuales confirman que la solución dio resultados favorables al obtener un espacio mínimo de utilización de volumen disponible superior al 80% y llenando el contenedor casi a la totalidad de su capacidad de peso. Finalmente, el proyecto concluyó la importancia de los procesos de optimización en problemas que requieren la aplicación de máximos y mínimos, como en el caso planteado, en donde se maximizan los objetos dentro de un espacio y se minimiza el espacio desperdiciado. También la solución del problema propuesto se puede implementar en una solución similar de la vida real. Los resultados obtenidos en las dos pruebas, 24 y 72 cajas, fueron positivos para comprobar que el modelo planteado brinda una solución favorable al CLP.
El desarrollo de la investigación mediante el método GRASP brinda una manera acorde de desarrollar la función objetivo y de establecer las restricciones. Para validar la solución planteada, se necesitaría contar con elementos similares al problema para comprobar que los resultados obtenidos son aproximados a la solución teórica. Esperamos que les haya gustado la presentación. Muchas gracias por su atención prestada.